Hola a todos, bienvenidos a una clase más del profe matemático. Antes de empezar quiero primero agradecer a todos los amigos del profe matemático. Hoy contamos con más de 2000 suscriptores. El canal está creciendo y es gracias a ustedes. Por eso quiero hoy agradecerles muchísimo y enviarles un inmenso abrazo desde Colombia a todos los amigos del profe matemático. Pero bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos a estudiar hoy la clasificación de los números fraccionarios y vamos a aprender a convertir una fracción impropia en un número mixto. Acompáñenme. Bien, como decíamos, vamos a ver la clasificación de las fracciones. Las primeras fracciones que encontramos son las fracciones propias. ¿Listo? Estas fracciones nosotros las vimos en la publicación anterior. Una fracción propia es aquella que tiene el numerador menor que el denominador. Por ejemplo, 3/5. El numerador es menor que el denominador. Otros ejemplos de fracciones impropias pueden ser 2/7, 10/11, 3/9 y así sucesivamente. El numerador siempre va a ser menor que el denominador. El otro tipo de fracciones que encontramos son las fracciones impropias. Aquí sucede el caso contrario. Ahora, el numerador va a ser mayor que el denominador. Por ejemplo, 7/4, 8/3, 12/10 y así sucesivamente. Entonces, las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador, y en las fracciones impropias el numerador es mayor que el denominador. Otro tipo de fracciones que encontramos son las fracciones homogéneas. Las homogéneas son aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 1/3 y 7/3. En este caso, esta es una fracción propia y esta es una fracción impropia, pero las dos tienen el mismo denominador. Se dice que las dos fracciones son homogéneas. Otro caso de fracciones homogéneas puede ser 2/5 y 9/5. Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Y el otro caso son las fracciones heterogéneas, cuyo denominador es diferente. Por ejemplo, 2/7 y 2/9. En este caso tienen denominadores diferentes. No interesa que el numerador sea igual, puede ser el mismo o puede ser distinto. Lo importante es que los denominadores son distintos y se dice que las dos fracciones son heterogéneas. Otro caso de fracciones heterogéneas, por ejemplo, 5/3 y 8/5. Denominadores diferentes, son fracciones heterogéneas. Bien, algunos aspectos que debemos tener en cuenta son los siguientes cuando vamos a hablar de fracciones. Si el numerador y el denominador son iguales, me representan a la unidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 y lo divido entre 4, el resultado es 1, porque 1 por 4 me da 4. Entonces, siempre que tengamos un número dividido en el mismo número, el resultado es 1. Si hablamos de fracciones, entonces cuando el numerador es igual al denominador, representa la unidad. La unidad siempre me va a dar 1. Si yo tengo 7/7, también el resultado me va a dar 1. Ese es un aspecto que siempre debemos tener en cuenta. Otro aspecto, este es el primero. Otro aspecto que no podemos olvidar es
Por ejemplo, si el numerador es un múltiplo del denominador, en este caso 10 es un múltiplo de 5 porque 5 por 2 me da 10. Entonces, si el numerador es un múltiplo del denominador, me va a representar una parte entera. 5 por 2 me da 10. Y es lo mismo que si yo dividiera. 10 dividido 5 es igual a 2. Entonces, recordemos, si el numerador es múltiplo del denominador, me representa una parte entera. Otro caso de esos, por ejemplo, 20 cuartos. El 20 es un múltiplo de 4 porque 4 por 5 me da 20. Me representa una parte entera. 20 cuartos es igual al número entero 5. Esos son dos aspectos que son importantes y debemos tener en cuenta para futuros ejercicios y agilizar un poco los procedimientos. Bueno, ahora veamos los números mixtos. Decíamos que las fracciones impropias se pueden convertir en números mixtos, pero primero aclaremos qué es un número mixto. Un número mixto es un número que está conformado por una parte entera y por una parte fraccionaria. Por ejemplo, si yo quisiera representar la siguiente fracción: 5 tercios. Yo quiero representar gráficamente 5 tercios, que era lo que veíamos en el video anterior. Debo tomar y separar la unidad en 3 partes. Y debo tomar 5. Entonces, tomo estas 3. Pero me hacen falta 2. O sea, debo tomar otra unidad, dividirla en 3 partes y seguir tomando las que me hacen falta. Ya llevo 3, me hacen falta 2. Tomo 5 partes. Y si nos fijamos, este número fraccionario 5 tercios es igual a ¿qué? Tiene una unidad completa, que es una parte entera, una unidad, y además tiene 2 tercios. 2 tercios. Y este de acá es un número mixto, que está conformado por una parte entera más 2 tercios. ¿Por qué 2 tercios? El denominador es el 3, dividido en 3 partes y tomo 2, 1 y 2. Entonces, este de acá, que es un entero y 2 tercios, es el número mixto, que fue el que salió de convertir este número fraccionario. Y nosotros decimos que 5 tercios es igual a un entero y 2 tercios. Y esta es la forma de escribir un número mixto. Pero si yo les pidiera, por ejemplo, representar esta siguiente fracción impropia, recordemos que esto aplica para las fracciones impropias. Si yo tomara, por ejemplo, 20 tercios y me solicitan convertir esto a un número mixto, no nos vamos a tomar la molestia de hacer la representación gráfica cuando tenemos valores más grandes. Hay un procedimiento matemático mucho más sencillo para determinar cuál es el número mixto. Y es el que vamos a ver a continuación. Bien, tenemos entonces esta fracción impropia y la queremos convertir en un número mixto. Tenemos 20 tercios. El procedimiento es muy sencillo. Como esto es una división, lo que vamos a hacer es resolver esa división. 20 dividido 3. Y hacemos la operación. Entonces recordemos, 3 en 20, ¿cuántas veces está? Es decir, un número que multiplicado por 3 me dé 20 o cercano a 20 sin pasarme. Por ejemplo, si yo tomara el 7, me daría 7 por 3, 21, me paso del 20, no me sirve el 7. Entonces tomo 1 antes. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 20? Le hacen falta 2 unidades.
con esto de acá ya podemos organizar nuestro número mixto. Recordemos cuáles son las partes en la división. Entonces, este de acá es el dividendo, este de acá el divisor, este de acá es el cociente, que finalmente pues es nuestro resultado, y este de acá es el residuo. Entonces, lo que me dé en el cociente va a ser la parte entera. Esta va a ser la parte entera. Este de acá va a ser el numerador. Este va a ser el numerador. Y este de acá será el denominador. Entonces, ya teniendo estas tres partes, podemos escribir nuestro número mixto. Entonces, 6 enteros y 2 tercios. Y de esta manera convertimos esta fracción impropia en un número mixto. Hagamos otro ejemplo. Convirtamos esta otra fracción impropia, 7 cuartos, en un número mixto. Entonces, nuevamente, hacemos la división. 7 dividido 4. Un número que multiplicado por 4 me dé 7 o cercano a 7. En este caso será el 1. 1 por 4, 4. ¿Y cuánto le hace falta para llegar a 7? Le hacen falta 3 unidades. Y con esto organizamos nuestro número mixto. Entonces recordemos, cociente es nuestra parte entera. Residuo, nuestro numerador. Y el divisor, nuestro denominador. Y ya está convertido 7 cuartos en un número mixto, que es una parte entera y 3 cuartos. Gráficamente, ¿cómo sería esto? O sea, si yo quiero representar 7 cuartos, quiere decir que debo tomar la unidad y dividirla en 4 partes. Y debo dibujar 7. 1, 2, 3, 4. Pero me hacen falta 3 partes. O sea, tomo otra unidad, la divido en 4 y tomo las otras 3 partes restantes. Finalmente, esta fracción impropia la compone una unidad entera, y además 3 cuartas partes de la otra unidad. 3 cuartas partes de la otra unidad, que era el resultado obtenido en el procedimiento matemático que hicimos anteriormente. Amigos, con esto vemos la clasificación de las fracciones y vimos cómo convertir una fracción impropia en un número mixto, ¿sí? Más adelante vamos a hacer operaciones entre las fracciones, suma, resta, multiplicación, división, y también vamos a hacer algunas utilizando números mixtos. Por hoy es todo, amigos. Espero que haya quedado claro el tema. Ya saben que cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan, en las redes sociales me pueden dejar todas esas preguntas, y semanalmente estamos haciendo un video dándole respuesta a todas esas inquietudes. Aquí en la caja de los comentarios les dejo los enlaces para que me puedan seguir en las redes sociales. No olviden, por favor, suscribirse al canal. Hasta la próxima oportunidad.